Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 694 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy te quiero hablar de cómo puedes solicitar la verificación de tu cuenta de TikTok. La verificación es ese check azul que todas las redes sociales o prácticamente todas las redes sociales tienen y que todos los usuarios ansiamos, ya que tener un check azul es como un significado de que tu cuenta es una cuenta importante. Por lo que en este podcast te voy a comentar cómo puedes hacerlo y cuáles son los pasos que debes seguir. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, aprenderás marketing digital dedicando tan solo 10 minutos al día con nuestra plataforma de cursos, donde encontrarás más de 120 cursos, talleres, certificaciones, másters, un tutor para acompañarte, mentorías mensuales y todo desde solo 9 euros al mes. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Y hoy comenzamos semana, lunes 13 de marzo de 2023 y mi nombre, Juan Merodio, y vamos de lleno a cómo verificar nuestra cuenta de TikTok. Creo que no hay duda que TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más importantes en este momento y está en una gran fase de crecimiento. Cada vez tiene mayor número de usuarios activos, cada vez los usuarios pasan más tiempo en ellas, cada vez más personas de edades más avanzadas se meten en TikTok. Ya ha quedado atrás aquellos tiempos donde TikTok era una red social para hacer bailes y donde solo estaba la gente adolescente. Eso es el pasado de TikTok. No sigas creyendo que TikTok está ahí. TikTok ha evolucionado y ahora es una cosa totalmente distinta. TikTok es una red social donde están todas las generaciones y donde hay bailes. Sí, hay bailes, hay música, hay educación, hay formación, hay consejos, hay información, hay absolutamente de todo. Por lo tanto, se ha convertido para las marcas en un punto importante en sus estrategias de marketing digital. Y tener un check azul siempre es un símbolo de que tu cuenta tiene cierta importancia, tiene cierta relevancia y además ayuda también a evitar, sobre todo si eres una marca con cierto prestigio, cierto reconocimiento, suplantaciones de identidad, que esto pasa mucho en redes sociales, donde de repente te clonan tu cuenta, de TikTok en este caso, copian el mismo descripción, ponen la misma foto y crean un usuario nuevo que en lugar de llamarse, pues en mi caso el usuario es Juan Merodio, pues que sea Juan-Merodio. Entonces, a efectos del usuario, al final los usuarios en redes sociales vamos rápido, ¿no? Y entonces no nos fijamos en esos pequeños detalles y desde esas cuentas pues se intenta suplantar identidad de otras personas pues para normalmente con ciertos fines, digamos que poco éticos. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿yo puedo solicitar una verificación en TikTok? Sí, totalmente. Cualquier persona puede solicitarla, lo que no significa que te la vayan a dar. Estas son dos cosas totalmente distintas. Pero a día de hoy no tienes que cumplir ningún requisito mínimo ni de vídeos subidos, ni de seguidores, ni de interacción para solicitarla. Ahora, es cierto, cuanto más interacción tengas, cuanto más potente sea tu cuenta, más probabilidades tienes de que sea verificada. Pero, ¿por qué es importante verificar la cuenta? Bueno, son muchos los beneficios. Algunos es como lo que comentábamos, que indica que una cuenta es auténtica y pertenece a cierta persona o cierta marca, ¿no? Sea una persona conocida o sea una marca conocida. Por lo tanto, podemos verificar que esa empresa, esa marca es realmente la dueña de este canal. Y esto al final lo que te ayuda es a establecer una mayor confianza y credibilidad. Sobre todo, cada vez vivimos momentos donde hay una mayor creciente iba a decir oferta, pero de acciones de ciberseguridad, de ataques, ¿no? Todo lo estamos viendo en los SMS, que te llegan SMS raros, en los emails, y justamente la semana pasada que estuve en Lanzarote, en un evento, dando una conferencia, y había también otro de los conferenciantes que habló de ciberseguridad y mostró ciertos casos que eran súper interesantes, ¿no? Y cómo nos suplantaban la identidad, por ejemplo, en distintas redes sociales, lo que estaba pasando y cómo podíamos protegernos. Por lo tanto, el tener también esto verificado es un síntoma de que de seguridad, ¿no? De confianza
para tus clientes, y eso además te va a ayudar a aumentar el engagement, ¿no? Porque normalmente la gente cuando ve una cuenta verificada, pues como que tiende a interactuar más con ella. Bien, ¿cómo solicitamos la verificación? Bueno, sencillamente abre tu aplicación de TikTok, vete a tu perfil donde pone configuración y privacidad, te vas a cuentas y ahí te saldrá una pestañita de verificación. Por lo tanto, le das, completas los datos que te pone e envías solicitud. Ahora, ¿qué te puede pasar? Puedes decir, Juan, es que a mí no me aparece esa pestaña. Bien, no está apareciendo para todos los perfiles, eso es cierto. Por lo tanto, hay una segunda opción que te voy a dejar y es, hay una web, un enlace, donde puedes solicitar la verificación. Ese enlace te lo voy a dejar justamente en la descripción de este podcast. Te dejo el enlace donde accedes, es un enlace de TikTok, y ahí puedes poner tu nombre de usuario y por qué quieres que tu cuenta, o consideras que tu cuenta debe ser verificada. Ahora, como te decía al principio, poder solicitar la verificación lo podemos hacer todos. Ahora, tenerla o que nos la den, ya esto es otra cosa. Por lo que, ¿qué podemos hacer para tener más posibilidades de que esa verificación llegue? Y antes de continuar con esto, ten en cuenta que esto te puede tardar meses. Esto incluso puedes tener que hacer 15 solicitudes y a lo mejor a la 16ª te la aprueban. Esto pasaba por ejemplo, con Instagram, ¿no? Yo actualmente tengo todas mis cuentas en redes sociales, están verificadas, menos TikTok. TikTok todavía no lo he conseguido verificar. Pero, por ejemplo, Instagram me costó bastante tiempo verificarla. Yo te digo que tuve que enviar como 6 o 7 solicitudes a lo largo de varios meses y me llevó casi un año que me la verificasen, ¿no? Por lo tanto, no desfallezcas. Si consideras que tu cuenta merece ser verificada, lucha por ello, sigue escribiendo y llegará. Ahora, ¿qué consejos? ¿Qué podemos hacer para tener más posibilidades de verificación? Obviamente, si tienes otras cuentas verificadas, otras redes sociales, supongo, ¿no? Y esto es un pensamiento personal, supongo que eso ayudará. Ten optimizado tu perfil, es decir, ten puesta tu imagen de foto, la imagen de perfil, ten un texto que esté alineado con quién eres o quién es la marca, interactúa con tus seguidores, que sea una cuenta lo más activa posible, donde no solo se publiquen contenidos, sino que respondas a tus seguidores e interactúes con otras cuentas, ¿no? Que se vea que tiene cierto tipo de actividad. Y sé paciente, ¿no? Esto es lo que te decía. Al final la paciencia es importante porque las verificaciones pues tardan tiempo en llegar muchas veces, ¿no? Ojalá fuese tan fácil como solicitarle y que te la dan en unos días, pero esto no suele ser así. Otra pregunta que a veces no podemos hacer, vale, Juan, ya he conseguido la verificación, pero luego me la pueden quitar. Sí, por supuesto. TikTok se reserva el derecho de revocar cualquier checking que haya dicho, cualquier verificación, simplemente porque considere que tu cuenta ya no cumple los requisitos que debe cumplir para ser verificada o porque has incumplido alguna de sus normativas que ellos tienen y consideran que te la pueden retirar. Ahora bien, el mundo de las verificaciones ahora está tomando un cambio de rumbo. Hasta ahora las verificaciones eran gratuitas, es decir, cualquier persona podía solicitarla en cualquier red social y te la daban o no te la daban. Pero desde finales del año pasado, Elon Musk en Twitter creó una nueva tendencia, que es pagar por las verificaciones. Y esto es lo que han hecho en Twitter con el famoso Twitter Blue, que es un programa de pago donde te verifican tu cuenta. Unas semanas después, Meta, para su parte de Facebook e Instagram, ha dicho lo mismo. Ha dicho que ha creado un nuevo programa que se llama Meta Verified, donde puedes, pagando $12 al mes, solicitar también la verificación. La pregunta es, ¿esto se extenderá al resto de redes sociales? Por el momento TikTok no ha dicho nada al respecto, no se ha pronunciado, no ha dicho que vaya a hacer un plan de pago para verificar y siguen manteniendo su verificación estándar, que es totalmente gratuita y accesible, al menos para solicitarla, al 100% de los usuarios. Por lo que ¿a qué esperas? Vete ahora mismo a tu cuenta de TikTok y solicita la verificación. Te recuerdo, si no aparece en tu cuenta la opción, te dejo un enlace en la descripción de este podcast con el cual podrás acceder y directamente solicitar esa verificación. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Recuerda, si todavía no te has unido a nuestra comunidad TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, ¿a qué esperas? Te esperamos dentro. Tienes el enlace también justamente en la descripción. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast.